Bienvenidos a este video. Este va a ser el primero de una serie sobre ggplot2, una paquetería para poder hacer objetos ggplot, es decir, gráficas súper bonitas y muy avanzadas gracias a la función ggplot en RStudio. No se pierdan esa serie, pongan cualquier duda en los comentarios aquí abajo. El script que voy a generar también va a estar en la descripción y lo pueden descargar a través del enlace que les va a llevar a nuestra página GitHub, donde también van a poder encontrar otros recursos. Vamos empezando entonces. ggplot es parte de la paquetería Tidyverse. El Tidyverse es un poco un universo del cual hay muchísimos paquetes súper útiles y bastante modernos sobre el uso de R. Y ggplot es parte de eso y obviamente tiene una grande diferencia respecto al plot básico. Sin embargo, también el plot básico es muy poderoso. Desde algunos puntos de vista, algunos lo ven más amigable respecto que ggplot2. Depende de opiniones y de lo que ustedes se han acostumbrado más. ggplot de todos modos es el tema de esa serie y vamos a ver que es espectacular. En una simple búsqueda en internet pueden ver lo que son los cheat sheets y la página oficial de ggplot, y le recomiendo ver el cheat sheet y descargarlo desde la página GitHub de RStudio y poder tenerlo siempre a la mano, porque es bastante esquemático, es muy sencillo entenderlo y le voy a explicar varias secciones de lo que es el ggplot. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a esta parte de la estructura, cómo funciona ggplot, qué estructura tiene y cómo funciona desde un punto de vista básico. En los demás vamos a romper esas secciones e intentar de ir un poquito más en profundidad en esos temas. También aquí hay muchos ejemplos de lo que pueden aplicar y yo voy a empezar por este lado, copiando literal ese código de base para poder demostrarle cómo podemos empezar a jugar con ggplot. Obviamente, si nunca han instalado la paquetería ggplot2, lo pueden hacer con el comando install packages ggplot2 y ahí va a instalar su paquete. En alternativas pueden utilizar install packages Tidyverse para que de una vez tengan descargado todo el Tidyverse y lo pueden utilizar cuando lo necesitan. Una vez que se ha descargado e instalado, si no hay errores, significa que lo podemos empezar a usar de una vez. Lo cargamos. Acuérdense que las paqueterías siempre se tienen que cargar cada vez que empezamos a jugar con R. Y es buena norma ponerlas siempre en las primeras filas. ¿Por qué? Porque vamos a tener funciones en el script que van a necesitar esas paqueterías. Entonces, R va a correr el script desde arriba hacia abajo, exactamente como nosotros leemos los textos. Entonces, es lógico que las paqueterías van a ser las bases. Esos tienen que verlo como los ingredientes de una receta de cocina. Entonces, aquí la función ggplot es la base. ¿Okay? Aquí tenemos muchas palabras y vamos a romperlas. SMPG es una base de datos que está incluida en la paquetería de ggplot. A veces en la paquetería vienen incluso algunas bases de datos para poder jugar con esa paquetería, aprenderla a utilizarla. Obviamente, en ese caso, esa base de datos sobre los carros es muy famosa, se ha utilizado para muchos ejemplos en ggplot y vamos a utilizarla porque ahorita en este momento, olvídense de los datos, vamos a trabajar sobre las gráficas. Sin embargo, es importante saber que MPG es el nombre de los datos. Entonces, lo primero que poner en la función de ggplot son los datos, el nombre del data frame o table del cual quieren hacer una gráfica. Luego, la coma, el segundo argumento, es otra función. Esa función se llama AES y está por aesthetic. Esa función de aesthetic incluye argumentos que son bastante directos y fáciles de entender, o sea, un X y un Y.
Y aquí R es muy particular porque es bastante inteligente en el entender que el primer argumento es el primer por default, entonces va a ser X. El segundo, ven que tienen coma, el segundo argumento va a ser Y. ¿Okay? Eso, sí, la mayoría de las veces R es bastante inteligente de entender eso, pero a veces hay algunos argumentos que son opcionales y no lo puede entender, entonces hay que definirlos o declararlos. Para declararlos, obviamente tenemos que poner el nombre de ese argumento igual a algo. ¿Okay? Entonces, yo siempre me acostumbro también a declarar X y Y. Esa es mi costumbre por mantener un orden y ser muy claro en lo que está pasando, ¿no? Es totalmente opcional, no hay nada malo en no declararlo. Vamos a correrlo de una vez, a ver qué pasa. Entonces aquí en nuestro plot vamos a ver una gráfica de puntos con colores, una leyenda y un eje Y y X. Pero ¿cómo hizo todo esto? En verdad vamos a fijarnos que tenemos dos filas. De esas dos filas las vamos a leer ahorita. Entonces, ggplot es un verbo, es decir, vamos a hacer un plot de esa base de datos. Desde un punto de vista estético dibujamos en el eje de las G esa variable, el eje de la X, perdón, de la G, H, esa variable HWY. Y luego, como color, por favor, R, pónganme esa variable que se llama class. Adentro de esa base de datos de MPG hay una variable que se llama class que va a dar los colores. Esa es la clase de esos carros. Y luego, además de eso, añades una geometría de puntos. ¿Okay? Entonces vamos tantito a hacer un paso detrás. Vamos a quitar eso. ¿Qué pasa si nada más corremos esa primera fila? Pues algo pasa, pero está vacío. Eso porque la primera función de ggplot es para dibujar el lienzo. Aquí es donde le decimos las coordenadas principales y donde luego podemos jugar con muchas más cosas. Todo lo que está aquí adentro de esa estética se va a aplicar en las geometrías que vamos a poner después. De hecho, tenemos que especificar qué geometría, ¿okay? Necesitamos dibujar. Cualquier cosa que dibujas es una geometría, que sea punto, línea, polígono, área, etc. Pues obviamente es un tipo de geometría. Si lo dejan así y luego con su teclado, con su flechita van abajo, ven que hay un montón de geometrías, más de las que pueden imaginar, y más hay otros paquetes que pueden hacer básicamente todas las geometrías posibles e imaginables, combinándolos o haciéndolos o aplicándolos de manera singular. En ese caso vamos a ahorita obviamente confirmar que queremos un geom point, ¿okay? Y vamos a producir lo que es un scatterplot. Un scatterplot es la representación de dos variables continuas en forma de puntos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la representación va a depender del tipo de las variables. Si son variables continuas, si son variables discretas, si son variables categóricas, nombres, factores, obviamente todo eso va a cambiar bastante. Por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos class en lugar de esa variable disp? Obviamente va a cambiar mucho la disposición de los puntos, se van a poner todos en la misma línea. ¿Por qué? Porque ya tenemos categorías en lugar que valores continuos. Y ¿qué pasa? Entonces regresamos con el disp aquí. ¿Qué pasa si ponemos el class aquí? ¿Okay? Entonces vamos a poner el eje aquí, pero va a seguir siempre, obviamente, algo categórico. Entonces siempre todo es la misma línea. Y los puntos, ¿no? Que nada más aquí corresponden, entonces el valor de esta variable. Ahora, obviamente no necesariamente esa representación es la mejor para ese tipo de gráfica. Entonces podemos cambiar el tipo de representación. Y eso lo vamos a ver en el próximo video, donde vamos a investigar un poquito más sobre las geometrías. Antes de hacer eso, voy a regresar al plot como era antes. Entonces con displo y hwy como variables.
¿ok? Para hacer este bonito scatterplot. Aquí ahorita hay una cosa muy importante explicar del funcionamiento de ggplot, que es cómo funciona el static. ¿Okay? Si nosotros aquí quitamos este color, aquí vamos a tener esos puntos negros. Entonces ese color será algo que va también a influenciar la función de la geometría. Independientemente de que no sea relacionada directamente a ella, ese static general va a afectar todo el ggplot. Pero también podemos especificarlo. Entonces podemos poner una estética por aquí que sea color igual a class. ¿Okay? Entonces aquí va a funcionar exactamente como antes para poder dar esa coloración que nos estábamos esperando. Entonces eso es un empiezo de cómo vamos a poder jugar con esa función de static, en el cual también vamos a poder poner muchísimas opciones. De aquí en adelante obviamente se pueden añadir varias geometrías que vamos a ver en el próximo video en detalle. Nada más ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, algo muy sencillo que puede ser un jump smooth, o sea, para ver un modelo lineal, o en este caso una curva que represente nuestros datos. Entonces aquí nos quedamos, esa es la base de ggplot, ese es su funcionamiento. Acuérdese siempre de no hacer errores en las paréntesis, en las comillas. Las comas siempre tienen que estar entre argumentos en las funciones, y es muy bueno que el código se desarrolle en vertical y no se desarrolle en ese lado. De hecho, en ese sentido es totalmente igual tenerlos todos en una fila. Para la computadora no hay ningún problema. El problema es para mí, que necesito moverme desde izquierda hacia la derecha, y puede ser muy incómodo por la limitación que tengo en mi pantalla de computadora. Entonces así quedamos. En el próximo video vamos a explorar un poquito más cómo son las geometrías y cómo la podemos usar para representar diferentes variables. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.